Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. Estamos a poco menos de un mes para que se acabe la primera legislatura del Congreso de Colombia, el primer periodo de un año para los 4 años por los que fueron elegidos. Y entonces empezamos a mirar qué se logró y qué no se logró. Y si uno logra desenterrar la cabeza de la coyuntura endemoniada de este país, creo que cae en cuenta de que el mensaje principal, la principal urgencia por las cuales los ciudadanos colombianos requirieron a sus representantes no estuvo relacionada con el proceso de paz, con Santrich, con el narcotráfico, con los falsos positivos o con la ley de financiamiento. El gran mensaje para el Congreso, para el gobierno, para el Estado, llegó en agosto del año pasado, cuando 11.675.000 personas votaron en la consulta anticorrupción. Y este no es un fenómeno que se pueda borrar en 9 meses. Así en 9 meses en Colombia pasen tantas cosas como en 9 años en otros países. Contra todos los pronósticos, incluso los nuestros acá en Zona Franca, más personas votaron por la consulta anticorrupción de las que votaron por el presidente Iván Duque. Y aunque no cumplió el umbral, el mensaje político fue inmenso, fue atronador. Un mensaje político que hoy vale la pena volver a mirar. ¿Cómo fue escuchado o ignorado por nuestros políticos? Después de la consulta, el presidente Iván Duque reunió por única vez hasta ahora a todos los partidos, incluso al partido de las FARC. El gobierno se comprometió a liderar con la ministra del Interior un paquete de reformas para tramitar en tiempo récord en el Congreso. Así lo puso Duque en los tiempos de ese agosto del año pasado. La idea que tenemos es que en los próximos días, trabajando con mucha velocidad, tengamos consensuados los textos de todas las iniciativas, sobre todo las que entran a la mesa técnica, y que podamos darle un trámite de urgencia a todo este gran paquete anticorrupción y que podamos en los próximos meses y de cara al fin de este periodo legislativo en el mes de diciembre, darle a los colombianos la noticia de haber sacado adelante todos estos proyectos de ley. A menos de un mes para que se acabe el periodo del Congreso, no de diciembre, como decía Duque, sino de la primera legislatura, no hay ni un solo proyecto anticorrupción aprobado. Y puede que a los políticos se les haya olvidado la consulta, pero estoy seguro que todavía hay al menos 11.675.000 personas, colombianos, esperando sus resultados. Aquí arranca Zona Franca. Entonces, ¿qué pasó con esa famosa consulta anticorrupción? Me acompañan esta noche expertos políticos que estuvieron aquí en el debate. ¿Se acuerda, Ciro? Que estuvimos acá hablando de la consulta. Usted fue uno de los congresistas del Centro Democrático, senador del Centro Democrático que apoyó la votación de esa consulta. No lo hicieron todos los de su partido, pero sí lo hizo el presidente y algunos de ellos. Gracias, Daniel, por la invitación y un saludo a todos los televidentes y a los compañeros del panel. Desde la sociedad civil sí ha habido un monitoreo, una veeduría de lo que está pasando. Una de esas veedurías la ha hecho Margie Mujica desde el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción. Ella es directora de estudios jurídicos de ese instituto. Margie, gracias por estar aquí de nuevo. Lo mismo, Daniel, un placer estar nuevamente con ustedes y buenas noches a todos y a mis compañeros del panel. Andrés Hernández es director ejecutivo de Transparencia por Colombia, otra de las organizaciones que ha estado detrás de esa veeduría y que estuvo impulsando la consulta. Andrés, un gusto tenerlo hoy. Muchas gracias, Daniel. Un saludo para todas las personas que nos ven en este momento, a todos los compañeros que vamos a tener esta discusión. Pues gracias, Daniel, por poner el tema sobre la mesa. Increíble, 9 meses, ¿no? Se ha pasado el tiempo. Y yo tengo la sensación de que aquí hubo un mensaje enorme que ha sido desoído. Sin lugar a dudas, la verdad es que todavía queda una gran frustración en la ciudadanía al respecto. ¿Usted puede pensar en un hecho político más importante que la consulta anticorrupción después de la elección de Iván Duque? Sí, pues usted dice, Daniel, y muy bueno lo que usted dice, 9 meses. Quiero decirle a los colombianos, llevamos 3 años. Y todavía nos siguen haciendo conejo a los que votamos no. Entonces, para unas cosas sí se tiene que cumplir lo que dice la ciudadanía y para otras cosas no. Es como la
la doble... ¿Cuántos salieron a votar el plebiscito? 6,5 millones por el no y 6,450,000, creo que fue por 50.000 votos. Casi 12 millones de votos. 12 millones de plebiscito. votos, un poquito más de lo que fue la consulta anticorrupción. Y Por el sí y por el no. Y seguimos esperando que nos cumplan y no dejan hacer absolutamente nada, por lo menos un poquito de justicia en los acuerdos. Y ahí seguimos esperando, pero siendo leales con los colombianos, el Centro Democrático ha apoyado los proyectos que surgieron a través, tanto los que radicó el presidente Duque y los que surgieron de la consulta anticorrupción. Pues yo tengo una percepción totalmente distinta y es que nosotros sentimos que sí se ha defraudado la iniciativa que tuvieron ese más de 11 millones de ciudadanos que depositaron el sí en la consulta anticorrupción. Hoy estamos en mayo y no tenemos ningún proyecto que se haya concretado en una realidad. ¿Qué es lo que tenemos? Lo que había antes de la consulta. Nosotros hace unos meses advertimos que la consulta tenía muchas deficiencias técnicas. Sin embargo, la ciudadanía asistió a las urnas y sí era un mandato que el Congreso desarrollara las iniciativas que de cierta forma habían sido apoyadas de manera colectiva. Casi la tercera parte del censo electoral los apoyó. ¿Qué sentimos hoy desde la sociedad civil? Indignación. Indignación de ver que a la fecha no se ha conseguido absolutamente nada. Bueno, tampoco sea tan dura. No, nada. A ver qué se ha conseguido y hagámosle un repaso. A ver, yo quiero plantearles esta noche un repaso a lo que se ha hecho y quiero darle una mirada, un poco el tema de la corrupción que recibe unas miradas muy facilistas, muy por encima, todo es corrupto, todos son corruptos, todos los políticos son corruptos y eso no es cierto. Transparencia publicó hace poco un informe que recoge un estudio sobre más de 200 hechos de corrupción denunciados en medios nacionales y nos da un poco unos detalles que son interesantes para ver de dónde ocurre la corrupción, en qué nivel y de qué tipo es. Arranquemos entonces con la revisión y Ciro aquí defenderá la labor legislativa del partido de gobierno, del gobierno nacional. Dame la primera de paquete. Entonces, acuérdense, había como 7 puntos de la consulta. Sí. Y esa se volvió una cantidad de proyectos distintos. Nosotros registramos hasta 25 proyectos de ley entre las iniciativas de las fuerzas políticas, las del gobierno, los órganos de control y algunas de ellas incluso contradictorias entre sí mismas. Yo creo que yo tengo menos, pero ahí tengo una, digamos como un repaso. La eliminación de los privilegios para los corruptos, está aprobado ese proyecto, es para que no tengan casa por cárcel. En tercer debate, aplazado hasta la nueva elección del fiscal, porque ese fue un proyecto promovido por el exfiscal Néstor Humberto Martínez. La prohibición de volver a contratar con el Estado, desde noviembre tiene ponencia para primer debate, es decir, eso está muerto. Reforma política, muerta. El gobierno retiró su apoyo en quinto debate. El tope a los salarios de congresistas y otros altos funcionarios, que fue el gancho, el anzuelo de la consulta anticorrupción, se hundió en primer debate. Y vuelve un segundito y hablemos. Ciro, cuénteme por qué fue que se hundió en primer debate, ¿se acuerda? La de rebajar los sueldos de los congresistas. Pues la verdad fue en la Cámara cuando se negó. Simplemente hubo alguna molestia entre los congresistas de la Cámara, no recuerdo, pero simplemente nadie lo quiso votar. Pero ¿usted sí se acuerda, Margie, que hubo una lluvia de impedimentos? Así es, al igual que aconteció el día que se votó si efectivamente se llevaba a cabo la consulta, también ese día llovieron los impedimentos y fue uno de los grandes motivos para que este proyecto se hundiera. O sea, se hundió porque los congresistas dijeron nosotros no podemos votar sobre nuestro propio salario porque lo recibimos y por eso estamos impedidos. O sea, era como una poesía de ironía y cinismo. Pues sí, esa es una herramienta que se viene usando permanentemente, incluso para el proyecto relacionado con mayores sanciones a los corruptos. Entiendo que también tuvo que pasar una gran cantidad de debate de impedimentos para poder siquiera ponerlo y discutirlo como estaba agendado en el orden del día. Porque, Ciro, ¿cómo funciona este cuento de los impedimentos en general en el trámite legislativo? Demora una cantidad las cosas, ¿cierto? Sí, es un problema que tenemos en el Congreso porque si usted conoce de pollos, sí, usted tiene que declarar impedido por el proyecto de pollos porque tiene algún interés claro, concreto y directo. Pero entonces usted dice, yo me quiero declarar impedido en este proyecto, pero entonces su impedimento se tiene que poner a votación. A votación de primeras, o sea, tiene que comenzar la discusión del proyecto de ley debatiendo los impedimentos y usted se tiene que retirar.
Entonces, cuando una persona se retira, entonces obviamente ahí va a haber menos congresistas para votar. Precisamente, vengo del Congreso de la República donde estamos votando los impedimentos del proyecto de las TICs, de modernización de las TICs, las tecnologías. Y tenemos casi el 70-80% de impedimentos del Senado de la República en la plenaria. Claro, porque reciben plata de compañías de telecomunicaciones, Correcto. etcétera. Y es algo, digamos, que se tiene que aclarar porque hay veces que los congresistas ni siquiera ponen su impedimento a consideración porque de verdad exista un conflicto directo, claro o concreto, sino por si de pronto me demandan, porque ahora como esa inseguridad jurídica no permite también la claridad, a veces usted pierde la curul por esto y a veces por otra cosa, entonces uno también tiene que curarse en salud porque como no hay una seguridad, no hay una jurisprudencia, no hay una línea jurisprudencial clara, pues uno tiene que curarse en salud y eso yo creo que anula muchas iniciativas que son muy buenas. Entonces, volvamos a la lista de proyectos anticorrupción. Entonces, a la anterior, que no la había terminado, Juanse. La primera, porfa. Perfecto. Tope de salarios de congresistas y otros altos funcionarios. Esa se hundió en el primer debate, está muerta. Delitos contra la administración pública serán imprescriptibles. Eso se hundió en primer debate. Eso era un proyecto que hacía ¿qué? Que básicamente lo que decía era, estos delitos nunca por el paso del tiempo la Fiscalía los va a dejar de perseguir. O sea, si usted los cometió hoy, pero han pasado 50 años, en 50 años la Fiscalía puede llevarlo a un juicio y puede condenarlo. Eso es básicamente un delito imprescriptible. Y vuelvo a esta entonces, la de los pliegos tipo. Esta está aprobada en segundo debate. La semana pasada lo aprobamos en la plenaria del Senado, ahora va para comisión y plenaria de la Cámara de Representantes. Y entonces esto es un proyecto de ley, es decir, que le faltan 2 debates. Correcto. 2 debates que se tienen que surtir en esta legislatura. necesariamente. No necesariamente. Ese va por buen camino y esperaríamos que de lo que se podría salvar, además en términos técnicos es algo que le puede aportar bastante al país. Creo que sería una muy buena señal que pueda salir y por supuesto la clave de esto va a estar en la implementación como tal. Si logra salir, de nuevo ojalá salga, para que no se convierta en una especie de, pues no es una varita mágica para acabar con la corrupción en la contratación pública, puede ser una herramienta que bien utilizada ayuda a acabar con esos pliegos sastre, pero lo clave para nosotros en Transparencia por Colombia es que esto se debata muy bien y se aterrice muy bien a los distintos sectores donde se va a implementar. Claro, porque explíqueme un poquito más este proyecto. ¿Qué son los pliegos tipo? Los pliegos tipo, usted sabe que cuando hay alguna, digamos, herramienta de contratación de necesidad del servicio de alguna entidad pública, pues se hace por licitación o por cualquiera de los mecanismos. Cuando es licitación, muchas entidades lo que hacen es adecuar y amoldar los pliegos de contratación según el contratista que quiere que gane. Entonces, esto obligaría a tener unos modelos tipo de la contratación para que, digamos, no se adecue a este contratista o al otro, sino simplemente tenga, digamos, todas las personas que quieran proponerse o quieran ofertar sus servicios, pues tengan las mismas garantías, porque hay unas condiciones mínimas requeridas, pero iguales para todos. Ok. Fue aprobado de manera unánime. De manera unánime. Terminemos el repaso y vamos a los otros. Son en total como 12, ¿tengo, Juanse? 13. El límite de reelección en cuerpos colegiados, este era un límite de 3 periodos para congresistas, concejales, asambleístas, etcétera, etcétera. Se incluyó en la reforma política que se hundió. Y de ese hay una cantidad de debates sobre si servía o no servía. Publicación de la declaración de renta y bienes de servidores públicos. Ese fue aprobado en tercer debate y ese lo veo cerquita. Sí, ojalá también pueda tener buen avance. No, porque también fue aprobado de manera unánime en el Senado de la República en la plenaria. ¿Y ese se deshuesó? ¿Se le quitaron algunos dientes? Habían 2 cosas. El gobierno había radicado un proyecto de acto legislativo que cambiaba la Constitución, pero eso no tuvo mucho más futuro. Lo que sigue avanzando es este otro proyecto que precisamente permite, ojalá esperamos que los ciudadanos podamos tener acceso a la declaración de bienes, rentas y conflictos de interés. Esto último es supremamente importante porque no lo tenemos en este momento en la legislación y sobre todo que aplique para los altos funcionarios del Estado. Y que sea una herramienta que, si se le hace el seguimiento apropiado, nos permita seguir las decisiones no solamente de estas personas de altos cargos del Estado, sino poder salir a plantear exactamente dónde hay un potencial conflicto de interés y evitar casos como los que hemos tenido, por ejemplo, alrededor del fiscal general de la Nación, que nos hubiera podido ahorrar muchísimo tiempo si eso lo hubiera. Entonces, explíqueme mejor, Margie, cómo funcionaría esto de los conflictos de interés, digamos, utilizando el caso del ya no fiscal Néstor Humberto.
Bueno, básicamente consiste en que el funcionario, el servidor público, tiene que publicar, entre otras cosas, con quién ha trabajado con anterioridad, si pertenece a alguna sociedad. En últimas, quiénes fueron sus empleadores anteriores. Tal como lo mencionaba Andrés, en el caso del fiscal habríamos podido saber, por ejemplo, que él habría trabajado con el Grupo Aval y de ese modo podríamos haber llegado a inferir que existía un potencial conflicto de interés y que por consiguiente existía un deber de que el fiscal se apartara del caso. Y entonces, ¿cuánto tiempo duró el fiscal dirigiendo la investigación de Odebrecht, a pesar de haber trabajado para Odebrecht, que era socio del Grupo Aval, sin que él hubiera dicho nada? Hasta que se filtra. No, en realidad, él alcanzó a plantear un tema de conflicto de interés al inicio de su periodo, pero esta mañana hice la cuenta. Realmente nos demoramos 2 años y 5 meses aproximadamente para que él realmente se declarara impedido para todos los procesos de Odebrecht. De nuevo, si hubiéramos tenido esta herramienta desde hace mucho ¿Cuánto duró tiempo, el fiscal? No, todo ese tiempo, pues un 2 poquito años más, y- un poquito 2 años más. y 5 meses. Lo que Duró pasa es 2 que años y 6 meses. fue una cosa que realmente hubiéramos podido ahorrarle al país una gran cantidad de problemas. Y además, quiero decir, porque también se eliminaron ciertos artículos de ese proyecto en una subcomisión que se creó en la plenaria del Senado con todos los partidos, porque querían pedirle también los datos, cuentas, inmuebles que tiene usted y su esposa, sus papás, sus Sí. suegros. Y pues yo creo que ya nos convertimos más papistas que el Papa y sobre todo con información que pues también debe protegerse la seguridad de la familia de uno, porque pues que cuánto valor tiene su cuenta, o la cuenta de su esposa, o qué inmuebles tiene su esposa y sus suegros y sus papás. Pero digamos- yo creo que tiene hasta cierto nivel. Se quedó en que se tiene que dar el número de cuenta, sin el valor. La familia, nombres de la familia no se debe publicar. Y digamos, algunos aspectos muy pequeños, pero en general. Tema de declaración de renta, bienes también quedó, y conflictos de interés, que es lo importante. ¿Y usted con lo de usted, por ejemplo, usted tiene claro sus conflictos de interés? Sí. Y- Pues, a ver, les cuento. Ya existe esto. Sí. Uno cuando se posesiona, hay un libro en la Secretaría General del Senado, bueno, Para en el- la Cámara, para el Congreso, sí. Para el donde usted Congreso. tiene que decir que se hace parte de sociedades, fundaciones, etcétera, y digamos, hace qué posibles conflictos de interés podría tener. Es un libro que se tiene en la Secretaría General. ¿Y es fácil acceder a ese libro o yo me lo puedo buscar por internet, digamos? No es de acceso público, es de la Secretaría. A eso voy. Que obviamente lo que se quiere cambiar es que sea público, y lo que ha venido también pasando es que a raíz de digamos, la exigencia de la ciudadanía, muchos congresistas, inclusive yo, pues hemos publicado nuestra declaración de renta sin que nadie nos obligue, Ok. y varios de mi bancada también lo han hecho. Nosotros, Todos los ministros lo hicieron. También. los ministros y también la Corte Constitucional, cuando hubo la crisis de la justicia, tomó la iniciativa de publicar sus declaraciones como un medio de reivindicación. Pero, por ejemplo, en el caso del Congreso, el año pasado con el Instituto tuvimos la oportunidad de elaborar el ranking de acceso a la gestión legislativa, en el que medimos qué tanto permitían acceder los congresistas precisamente a esta información. Y el libro, en primer lugar, no es un documento sistemático, es básicamente un cuaderno donde está anotado a mano los conflictos. ¿A mano? Sí, a mano, donde está anotado los congresistas qué conflictos tienen. Pero ¿cómo es? Es decir, yo... Es un cuaderno. yo Es tengo un libro de portada grande, como una Biblia grandísima. Literalmente. Y usted escribe su nombre y senador tal, y se hace parte de acción. Yo, Ciro Ramírez, tengo un... Así es. Declaró No es un tal documento. cosa, sin ningún tampoco formato, obligación, nada exhaustivo, es lo que quiera Así declarar. Me cuente un poquito de cómo fue esa solicitud de conflicto. Es decir, ustedes hicieron una mirada a cada curul, digamos, a cada congresista. A cada congresista, de qué tanto nos permitían acceder, y nos encontramos de todo. Por ejemplo, en aquel entonces hubo congresistas que no nos contestaron. Algunos nos contestaron que ellos no eran autoridades públicas y que no se encontraban obligados a ¿Cuál fue responder ese? derechos de petición. No voy a dar nombres. Por Delo, güey, claro. Fue un senador del Centro Democrático. ¿Araújo? No, se me está yendo en ese momento Ah, su nombre. ok. No quiero además meter Pero a... si no era. como un medio de El reivindicación. doctor Fernando es bacán. Como un medio de reivindicación, posteriormente volvió a enviarnos la información, creo que ya después de haber hablado con algunos de sus compañeros, pero sí es cierto que nos sorprendía encontrar ese tipo de respuestas.
copias. Entonces, tener de igual forma un formato de conflictos de intereses en donde la información no se encuentra sistematizada y sobre todo al que el ciudadano no puede acceder, pues en últimas no tiene ningún efecto en la práctica, Sí. porque si yo no puedo saber que este congresista estaba impedido, ¿cómo le voy a decir que no puede votar? ¿Cómo se lo voy a exigir? ¿Y cómo voy a acceder yo como ciudadano a esa gran Biblia que habita en el Congreso donde está escrito a mano los intereses que tienen los ¿Y congresistas? usted la vio? ¿A usted sí se la dejaron ver? Nos dieron copias. Ok, me voy a la pausa. Cuando regresemos seguimos con esta mirada a lo que ha pasado 9 meses después de la consulta anticorrupción. A un mes, menos de un mes, se acaba el 20 de junio de que se acabe la primera legislatura de este Congreso. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:24 de la noche. Estamos en directo desde Bogotá. Escríbanos a través de Twitter. Tenemos el hashtag hoy, francamente corrupción. Francamente corrupción. ¿Qué ha pasado? 9 meses después de la consulta anticorrupción, a un mes de que se acabe la primera legislatura de este Congreso. Y hablábamos del famoso libro, la Biblia, donde los congresistas escriben sus conflictos de interés. Aquí mi periodista Angélica Latorre consiguió este facsímil de una hoja de la Biblia, que es... Esto es del senador, el nombre está borrado, pero ¿es de quién? Del senador Antonio Guerra de la Espriella. Entonces, mire cómo lo pone él. Ganadería. Minería a través de vínculos familiares. Clubes sociales. Agencia de turismo, vínculos familiares. Pues no, es evidente que a través de ese tipo de instrumentos realmente ejercer un control social y estatal, por supuesto, a los conflictos de intereses es muy complicado. El tema de intereses particulares incidiendo indebidamente en la actividad legislativa, pero no solamente en la actividad legislativa, en altas esferas de decisiones del gobierno nacional, de las altas cortes, de los órganos de control. Realmente es un tema de fondo que ojalá, pues con el proyecto de ley que esperamos que pueda salir, el país pueda avanzar en este tema. Claro, y aquí le estamos dando muy duro a los congresistas, pero si hay algunos quisquillosos con sus conflictos de intereses, son los magistrados de las altas cortes. Yo no digo nada porque soy respetuoso de la justicia, pero Porque mira, siempre usted miramos lo porque público, usted miren, tiene todo fuero. en lo privado, en todo lado. Yo sí pienso que esto es bueno. Yo creo que mientras mayor publicidad tenga, digamos, cualquier aspecto relacionado con un cargo o alto cargo, sea privado, público, en cualquiera de las ramas, es importante y es necesario. Yo creo que esto es necesario. Pero además a lo que hay que apuntarle es realmente poder controlar en nuestro país lo que se ha llamado la puerta giratoria, es decir, ese tránsito permanente entre el público, el privado. Entonces la persona que desempeña un cargo público, que se llama información privilegiada, luego es muy bien pagada en el sector Como privado. el ministro de Hacienda. Algo así, por ejemplo, o varios otros funcionarios que han estado en ese tránsito entre un lugar y el otro. Realmente también es un tema de fondo que necesitamos resolver en el país, que de nuevo, ojalá la posibilidad de esta ley nos permita avanzar en una discusión mucho más abierta y mucho más objetiva. Al final los conflictos de intereses, todo el mundo tiene conflictos de interés, el problema es que se divulguen a tiempo y que se sepan manejar. Terminemos la lista de lo que agoniza en algunos casos, en la mayoría de los casos, lo que va. Entonces, publicación de declaración de renta, bienes públicos, va, aprobado en tercer debate, le falta uno. Responsabilidad penal de personas jurídicas. Esto es para que las empresas y los funcionarios de esas empresas respondan penalmente por la actuación de las empresas que están en actos de corrupción. Desde noviembre tiene ponencia en comisión primeras. Eso quiere decir que no ha empezado a tener debate, o sea que está muerto. Es un proyecto importantísimo, Daniel, porque pues lo radicó el presidente Duque junto con el procurador Fernando Carrillo, es el proyecto de ley de probidad de la Procuraduría. La verdad es que tiene un contenido de algunos temas supremamente importantes para el país, entre otras cosas este de responsabilidad penal de personas jurídicas. Es una lástima que no se esté moviendo en el Congreso porque realmente, de nuevo, si hablamos de herramientas necesarias para la lucha contra la corrupción, esta es una de ellas y tenemos que avanzar. Y termino la lista. Tenemos reforma a la justicia, esa se hundió y se llevó a la ministra de Justicia, Gloria Borrero, que hoy le leí una entrevista en El Espectador que casi me voy para atrás. Presupuestos participativos, se las recomiendo. Desde diciembre con ponencia para primer debate, es decir, no ha arrancado.
rendición de cuentas de políticos desde noviembre con ponencia en comisiones primeras, muerta. Registro de conflictos de interés, aprobado en segundo debate. Entonces es otro proyecto sobre registro de conflictos de interés. Tenemos duplicidad. Sí, no estoy seguro si ese es del Centro Democrático. Sí. Ese es un... Y el de pliegos tipo también es del Centro Democrático. Digamos, ahí hay una cosa interesante. Sobre conflictos de interés se presentaron 4 o 5 proyectos cuando arrancó, digamos, luego del anuncio del presidente de que esto iba a estar listo en diciembre. Incluso algunos contradictorios entre ellos, pero eso es un tema interesante, el de registros de intereses, sobre todo porque si mal no recuerdo le daba la facultad, creo que a la Procuraduría o a la Contraloría, de hacer el control permanente de ese tipo de registros, y no sé si esa herramienta quedó en el proyecto que está avanzando, que es importante, ¿no? Sí quedó, pero creo que le hicieron alguna reforma que no recuerdo en este momento, pero sí quedó, quedó cambiado. También hay otra cosa, volviendo digamos al de pliegos tipo, que es uno de los que van dando, y es que hay que recordar que en la reforma del régimen de contratación estatal de 2018, los pliegos tipo ya son obligatorios en el sector infraestructura, y esa misma norma le daba la facultad al gobierno nacional de establecer otros sectores en los cuales se podían establecer pliegos tipo. Entonces, aunque está moviéndose el proyecto y la verdad esperamos con ansias que tenga un resultado positivo, también creemos que debe existir voluntad política por parte del gobierno nacional para implementar este tipo de pliegos en otros sectores en caso de que la ley no dé los resultados que se esperan, siempre y cuando se atiendan las realidades locales de los diferentes departamentos y regiones del país. Y entonces, después de esta mirada, Ciro, y después de haber, yo puse al presidente ahí, que obviamente estaba recién llegado, no sabía cómo funcionaba muy bien la cosa todavía, había prometido que todo este paquete iba a ser aprobado antes de finales del año pasado. Y obviamente había mucho optimismo, pero ¿usted cómo haría el balance? Pues el balance, primero que todo, el gobierno cumplió radicando los proyectos, uniendo a los diferentes partidos que estuvieron participando de la consulta, y obviamente ustedes han visto cómo ha sido la nueva relación entre el Congreso y el Ejecutivo. Y segundo, hemos tenido una agenda bastante llena. Primero, el semestre pasado teníamos el Bienal de Regalías, el Presupuesto General de la Nación, teníamos reforma política, teníamos reforma a la justicia, teníamos una ley de financiamiento. Ahora este año comenzamos en extraordinarias antes con el plan de desarrollo, que esto copó obviamente, que fue un plan, yo creo que el más discutido en toda la historia. Las objeciones a la JEP. Las objeciones a la JEP, que duramos casi un mes en el debate constante, y que si ganábamos... No, pues ganamos, pero pues como vemos, la justicia mañana dice que ya no es la mayoría absoluta, sino ellos restan. ¿Cómo así? Perdieron en Cámara y no ganamos en Senado. ¿Cómo ganaron? No si votaron más personas a favor de tumbar las objeciones que de aceptarlas. Una ley la hace el Congreso de la República. ¿Y cómo funciona el Congreso de la República? Con 2 cámaras. Esta Cámara, que se llama Senado de la República, no lo aprobó, ni lo negó, pero no lo aprobó. ¿Cómo se emite una ley? Con la decisión de las 2. ¿Hubo decisión de las 2? No. Bueno, esa es todo. Podríamos dedicar un programa acerca de lo productivas que fueron las, digamos, las horas legislativas dedicadas a las objeciones de la JEP. Sí. Y termino. Entonces, con toda esta agenda, pues no ha sido fácil. Ahí vemos algunos proyectos que han venido avanzando. La ministra del Interior igual ha estado, yo la he visto en la plenaria del Senado con muchos de esos proyectos, ha estado dando, digamos, sus palabras y apoyando el proyecto de ley. El Centro Democrático, que me dicen que es que el partido de gobierno, somos un partido político. Igual como partido de gobierno hemos venido acompañando esos diferentes proyectos, los hemos votado de manera positiva, y el tema de salarios de los congresistas, que es el único, lo vamos a radicar el 20 de julio, me parece que fue, digamos, engañado a los colombianos diciendo que es que bajando el salario de los congresistas vamos a acabar la corrupción, no sé de qué manera, pero creo que eso fue como una manera populista de vender la consulta anticorrupción. De acuerdo con usted, pero... Segundo, creo que sí, debe, digamos, haber una brecha más cercana entre el salario promedio de los colombianos. Usted fue un poco más dura con su... Ya que vimos el repaso, pero ahí se salvan por ahí 3 cosas, más o menos.
Digamos que la conclusión a la que llegamos acá es que de los 7 puntos solo hay 2 andando, pliegos tipo y declaraciones juradas, que en parte también responden a una serie de compromisos que Colombia tiene a nivel internacional, pero en últimas lo que vimos fue un gobierno que capturó una iniciativa, que se apropió de ella y que prometió que al terminar la legislatura anterior pues íbamos a tener resultados. Y yo pienso que si evaluamos al gobierno en función de lo que prometió, al día de hoy no hemos obtenido resultados contundentes y Colombia sigue sin llevar a cabo reformas estructurales que permitan atacar las principales causas de la corrupción, tanto en el sector público como en el sector privado. Bueno, entonces salgámonos de la agenda legislativa un poco y yo quiero echarle una mirada a lo que ustedes sacaron, que fue un informe interesante, y es que se habla mucho de corrupción y hay una cantidad de ira y de indignación dirigida al Congreso de la República, y yo creo que injustamente, porque ahí no está la gran corrupción en Colombia. Andrés. Bueno, pues gracias por la oportunidad de hablar de este informe, porque evidentemente la corrupción que estamos viendo hoy en día en Colombia es mucho más compleja de lo que nos imaginamos. En Transparencia por Colombia lo que hicimos fue acudir a una fuente que es muy importante para nosotros, que son los registros de prensa de medios de comunicación, sobre todo escrita, tanto a nivel nacional como a nivel local. Lo que encontramos entre enero del 2016 y julio del 2018 fueron 327 hechos registrados por la prensa que nosotros pudimos contrarrestar luego con boletines de órganos de control, es decir, información oficial. Y aquí lo que estamos encontrando son a grandes rasgos 3 cosas muy importantes. La primera es que tiene que ver con algo que sabemos desde mucho tiempo, pero que terminamos sin atacar de fondo, que es la corrupción en la contratación pública, la corrupción administrativa. El 73% de los casos responden a esto. Lo segundo, la gravísima afectación que está teniendo la corrupción sobre sectores muy prioritarios para nuestro país: salud, educación e infraestructura. Entre estos casos que identificamos se llevan más o menos 17.9 billones de pesos de recursos en juego. Y lo tercero que nos preocupa muchísimo es que estamos hablando ya hoy en día de un crimen que realmente está vulnerando los derechos humanos, derechos económicos, sociales, culturales, en un 60% más o menos de los casos registrados, y otro tipo de derechos civiles, políticos en el resto. Y entonces, para ir más allá de la indignación por la corrupción, para preguntarnos dónde está, cómo se da, seguimos hablando de esto después de comerciales. Estamos en Zona Franca, hablamos esta noche de corrupción, pero quiero hacer un pequeño paréntesis, porque ayer pasó algo importante en la televisión colombiana, ahora que justamente veníamos hablando que acaban de romper programación RCN y Caracol para poner la réplica de la oposición. Ese será tema de mañana. Raro, ¿no? Muy extraño, porque lo que tienen derecho según el Estatuto de la Oposición es para una alocución. Exacto. Y lo que ha habido es precisamente una declaración del presidente de la República, por eso se ha hecho solo por los canales de señal abierta, que es Caracol y RCN. No se interrumpió la señal en todos los canales. Y ahorita pararon Betty y pararon la gloria de Lucho y metieron a Petro. Pero aprovecho para declarar mi indignación porque el presidente no esté haciendo alocuciones. Yo, como ciudadano, espero que el jefe de Estado de Gobierno salga a plantear una posición. Y esto de los videos sí me parece un poco frustrante para el debate democrático que tanta falta nos hace en el país. Bueno, y a propósito de eso, ayer pasó algo que no pasaba hace cerca de 2 años en la televisión colombiana, y es que RCN en el prime time le ganó a Caracol Televisión. Esto es Enredados. Nos enredamos con muy buenas noticias para el canal RCN, que después de 2 años consigue el primer lugar de sintonía en la franja prime con su producción El Man es Germán, que anoche logró poco más de 12 puntos de rating frente a los poco más de 11 puntos que logró su competidor directo, El Desafío Superregiones de Caracol Televisión. La cuenta @ratingcolombia, que todos los días envía los resultados del rating de las distintas franjas de la televisión nacional, confirmó entonces este dato y también entregó un datico curioso, un datico extra, y es que el canal RCN no obtenía esta cifra desde junio de 2017 con su producción La Ley del Corazón. Nos alegra entonces esta buena noticia para los colegas del canal RCN. Nosotros nos vemos mañana con más Enredados. Es como los pliegos tipo, ¿no? La competencia es clave para que haya mejor, digamos que, producto final.
Así es, la competencia es clave y donde no hay competencia tal vez se esconde corrupción detrás. Bueno, yo no voy para allá, pero bueno, entonces hablaba Andrés de este estudio, 207 hechos de corrupción, en total casi 18 billones de pesos. Les voy a dar dos datos acá. ¿Qué tanto de esto pasa en el ámbito público y el privado? Y creo que aquí los ojos están bien puestos en el ámbito público, la corrupción administrativa. La corrupción pública se lleva el 72% de estos casos, la privada 7%, la política, y esta es como de política electoral, 7%, la corrupción judicial. Fíjense que aquí hay pocos casos que tienen mucha resonancia, el cartel de la toga, lo de Néstor Humberto y otros. Y dame el de nivel territorial de los hechos de corrupción. Este dato me parece clave porque solemos estar nosotros, digamos que ese no es, ese es nivel regional. ¿Tengo uno territorial? Listo, ahí ya lo tengo. Ahí está. No, bueno. Entonces, yo lo que quería... Sí, debe estar en el regional, que quedó mal marcado. Municipios, departamentos. Municipios, sí, departamentos. Es decir, ese es el de regional, mándalo. Perfecto. Este es de las regiones. No tengo el que quería, pero bueno, este es las regiones por las que donde se concentran los hechos de corrupción. Fíjense que la corrupción en la región Caribe, al menos en estos hechos reseñados, tiene una alta participación, a pesar de que ahí el porcentaje de la población colombiana se concentra más en el centro oriente, que tiene el 32%, Pacífica 13%, Occidente 11%, Orinoquía 7%. La otra que no me quedó acá es ¿dónde ocurre la corrupción a nivel territorial, Andrés? 69% de los casos identificados son de alcance municipal, 25% en el nivel departamental y 6% en hechos de alcance nacional. Digamos, esto es bien importante desglosarlo un poquito aquí, sobre todo porque acudimos a fuentes que también tienen que ver con prensa a nivel local, es que pudimos registrar más casos de ese nivel municipal. Esto no quiere decir que automáticamente haya más corrupción en los municipios o en el nivel descentralizado. Tenemos unos casos de corrupción en el nivel central que son gravísimos, el mismo de Brecht, el cartel de la toga, o incluso casos que de repente parecieran locales pero que tienen un alcance nacional, como el de Reficar, está, digamos, dentro de esta explicación. Aquí el punto de fondo también tiene que ver con que le hemos pedido durante muchos años muchas cosas a los municipios, a los departamentos, entre otras cosas, luchar contra la corrupción de manera más efectiva, pero no logramos hacer un fortalecimiento realmente de fondo. Nos ocupamos en tallercitos, en capacitaciones, en cartillas, pero realmente no estamos dando una apuesta de fondo porque el nivel subnacional de administración, de gobierno, sea lo suficientemente fuerte para poder luchar contra este problema. Y entonces, ¿usted cree, Margie, que los ojos están puestos donde debe ser? Y yo entiendo que hay una cantidad de preocupación por la corrupción en las altas cortes, en las altas esferas del Estado, en la cabeza de la Fiscalía General, pero ocurre y deben estar las miradas puestas en el nivel más menudo, en el nivel más local. Sí, y Daniel, mire, quiero decirle que esto no es solo un fenómeno de Colombia, este es un fenómeno de América Latina. Realmente una de las principales debilidades que tiene la política pública anticorrupción en América Latina es que hay una desconexión total entre lo que se hace en el nivel central, lo que se hace en las principales ciudades y lo que ocurre en los municipios. Allá donde a veces la corrupción incluso es más evidente, donde el clientelismo, el nepotismo se ve con mayor claridad. Por ejemplo, podemos ver el caso de Chile. Chile es un país que sí le ha apostado a desarrollar la transparencia en los municipios. ¿Y eso en qué se ve reflejado? En una mayor confianza de los ciudadanos. Mientras que países como, por ejemplo, Colombia, México, Argentina, han desarrollado muchos avances en materia de gobierno digital, de apertura de información, pero la confianza de los ciudadanos no sube. Y parte de esa desconfianza, para mí, radica en el hecho de que las políticas se han centrado en las altas esferas del poder, pero están desconectadas de los municipios. Y si no logramos llegar a esos municipios, en últimas, no vamos a poder erradicar este gran fenómeno de corrupción. Y entonces ahí yo entiendo su reclamo con las medidas populistas que se construyen alrededor de la corrupción. Daniel, eso es un tema, pero es un tema político, pues la verdad el Partido Verde está haciendo política con eso y es claro. Pero más que todo esto yo veo es de medir que es importante porque pues cualquier indicador es
es importante para analizarlo. A lo que voy es que la corrupción está en todos lados, desde abajo hasta arriba, desde un juzgado hasta la Corte Suprema. La Corte Suprema hace unos años en unas grabaciones decía que había que juzgar a ciertas personas cercanas a un expresidente por motivos políticos y no jurídicos. Entonces, eso vemos en todo lado. Yo a lo que voy, Daniel, y que voy en este programa en estos momentos o en este año, pues porque en octubre 27 tenemos elecciones. Y qué buena oportunidad, porque la única forma es que la corrupción se vuelva vergonzante, que esto que indigne a los colombianos para que el que vaya a elegir o el producto de la ciudadanía es el representante de la ciudadanía, pues sea producto precisamente de esa indignación de decir, que diga la gente, ya estoy cansado y lo que queremos es la persona que sea lo contrario a lo que ya hemos venido viendo. Entonces yo creo que aquí es la oportunidad, el momento de elecciones, que estamos en este año electoral, pues qué buen momento para decirle, ¿estamos cansados? Más que cualquier bajándole los salarios al que sea, lo que... Hombre, escojamos a gente buena, escojamos a gente que de verdad tenga una propuesta seria, transparente y que con su hoja de vida pues, refleje lo que de verdad quiere la ciudadanía, que es alguien que cambie y haga las maneras bien y no se robe la plata. Me voy a la pausa, ya regresamos. Estamos en directo desde Bogotá. ¿Cuáles son los sectores de los que más se roban la plata en Colombia o de los que más se registraron en estas investigaciones que hizo Transparencia por Colombia? Entonces, educación, y ahí me imagino que está el PAE. Sí, por supuesto, está el PAE. Hay unos casos, por ejemplo, de malversación de recursos para construcción de escuelas, incluso hay unos casos de alcaldes cobrando vacunas a los estudiantes que van a tomar clases. O sea, aquí estamos hablando no solamente, pues el PAE es una cosa dramática, pero estamos viendo unas cosas de fondo muy complicadas. El gobernador de Boyacá, el Partido Verde, se contrató alrededor de 16.000 millones de pesos con una fundación recién creada de un capital de 1 millón de pesos, cuyo representante legal está en la cárcel en Córdoba, Partido Verde. Otros, bueno, ahí agrupamos, si no me queda muy larga la lista, que tiene 18%, infraestructura y transporte, salud, función pública, servicios públicos, vivienda y medio ambiente y justicia. Yo quería traer esto porque ustedes, Andrés, han hablado mucho de un poco ponerle cara a la corrupción. La corrupción no es solamente plata que se meten al bolsillo, sino es plata que le sacan básicamente, literalmente de la boca a niños en colegios, a enfermos en hospitales y se meten al bolsillo de unos pocos. Sí, definitivamente algo que hemos querido defender y que por supuesto afortunadamente hemos encontrado muchos aliados en el país es realmente plantear que la corrupción es un crimen que sí genera víctimas. O sea, pongamos a las víctimas de esta lucha en el centro de esta labor. ¿Qué significa entonces? Que un poquito dejemos el drama de estar pensando cuánta plata se pierde, sino realmente hablemos de personas de carne y hueso que, de nuevo, como usted lo decía, no tienen en el día a día un servicio de salud, de educación, no tienen una alimentación que posiblemente es lo que le marca su diferencia para el desarrollo en una etapa infantil. Y esto, por lo tanto, lo que nos lleva es, ojalá, a que planteemos de fondo en el país y de manera muy seria la necesidad de, además de que se recupere la plata que se está robando, que también haya reparación a esas víctimas que están sufriendo los casos de corrupción. El tema de la corrupción apareció en Colombia después de la firma de los acuerdos, después de que las FARC se desmovilizaron. ¿Usted cree que el camino que ha tenido esta discusión ha sido productivo, Margie? La verdad, yo pienso que hasta la fecha no tanto, y de hecho Pero venga, y no me refiero solamente al hecho de que se hayan aprobado medidas o no, pero que esta sea una conversación y un debate público constructivo en Colombia, que no esté solamente generando un deterioro de la confianza de los colombianos en las instituciones. Es decir, cuando hay casos de corrupción que se encuentran, que eso no termina siendo como una buena noticia, encontramos a esta gente robando, sino que es que siempre están robando los mismos. Bueno, también quiero decir una cosa, y es que sí es cierto que ha aumentado la indignación frente a la corrupción. Entonces, ahorita, a pesar de todo, sí creo que hay un fenómeno generalizado de indignación frente a la corrupción. Pero no tenemos una hoja de ruta clara, entonces no sirve la indignación si no hay una hoja de ruta clara. Daniel, como dato curioso, la política anticorrupción de Colombia perdió vigencia en el 2018. Hoy en día Colombia es uno de los países de la región que no tiene una política anticorrupción. Entonces, cuando esa indignación no se concreta en medidas
específicas y tampoco existe un cambio de cultura desde el ciudadano de a pie que decide no sobornar a un policía, que decide decir no es natural que hagan con tal de que construyan un colegio, o el ciudadano que simplemente no se cola en la fila, pues simplemente no hemos logrado ver un cambio significativo. Entonces hay indignación, pero no hay medidas y necesitamos una hoja de ruta para que se implementen esas medidas. Pues Daniel, yo pienso que este nuevo gobierno ha demostrado precisamente una actitud diferente sobre la lucha anticorrupción. Vemos un gobierno anterior donde pues, sobran las palabras al respecto, pero pienso que pues, conozco al presidente Duque como compañero de bancada los 4 años pasados y como persona le puedo decir que es un tipo que de verdad quiere darle ese nuevo mensaje al país de combatir la corrupción, de dejar un mejor país con un mensaje de un nuevo relacionamiento con el Congreso, de poner gente de las mejores calidades en los diferentes cargos. Y yo creo que ese mensaje pues, debe calar en la ciudadanía. Yo creo que desde el ejemplo con el presidente Duque podemos dar un paso hacia adelante en este sentido y yo pienso que él lo viene haciendo y por ese lado, en la lucha contra la corrupción, yo creo que el presidente Duque va a entregar un país mejor de lo que recibió. Y Andrés, y yo vuelvo con esto de los sentimientos encontrados y no sé, y me pregunto si yo estoy haciendo bien mi trabajo al hablar de casos de corrupción, al poner a los políticos y sentarlos y como regañarlos, ustedes no han hecho, y eso no genera como que se socave un poco la confianza que hay en las instituciones cuando están teniendo algunos éxitos alrededor de la lucha contra la corrupción. Yo creo que hay que verlo desde 2 orillas tal vez. La primera es, y nosotros estamos de acuerdo en Transparencia por Colombia, que en gran medida todo esto que estamos viendo hoy en día en el país tiene que ver con un fortalecimiento de unos años para acá, sin aún ser perfecto, de ese sistema de pesos y contrapesos del cual incluso los medios de comunicación juegan un rol supremamente importante. Así que, por favor, Daniel, sigan adelante con poner este tema sobre la mesa y para la discusión pública. Y al mismo tiempo tenemos que ser conscientes que la lucha contra la corrupción lo último que puede plantear es ir en contravía de las instituciones democráticas. La naturaleza de la democracia precisamente es que haya un poder separado y que pueda ser controlado. Y ahí de nuevo, como ciudadanos tenemos que exigir el fortalecimiento de las instituciones, el respeto de la ley, que las reglas del juego no se cambien sobre el camino y que sigamos pidiendo cuentas a nuestros representantes elegidos. Hay que seguir, quiero celebrar además el valor de la prensa que en estos días ha sido tan cuestionado. Desde Transparencia por Colombia apoyamos y por supuesto aplaudimos los esfuerzos por realmente poder lograr que todo lo que se tenga que conocer se conozca. Eso es lo único que nos va a llevar a soluciones realmente. Y al fin, y como para terminar en pregunta, es ¿cuánta plata se roban en Colombia? Nadie sabe. Usted dice aquí entonces, en 207 hechos de corrupción que miraron, entre 2016 y 2018, 17.9 billones de pesos. Esa es una cifra muy distinta a la que lanzó el contralor Edgardo Maya, el anterior contralor, de 50 billones de pesos al año, cifra que repitió Claudia López, la promotora de la consulta anticorrupción. Al fin, ¿cuántos son? Es imposible saberlo. Si supiéramos a ciencia cierta, creo que hubiéramos tomado... Pero más o menos. No, porque es que... El tanteo. Porque de 20 a 50, es decir, de 50 billones de pesos al año a 17 billones de pesos en 2 años, hay una distancia muy grande. Enorme. Yo creo que el mensaje de fondo es que esto realmente nos cuesta muchísimo y que tenemos que seguir haciendo todas las medidas necesarias para atacarlo. ¿Usted sabe cuánto es? Yo no sé, pero sí le puedo decir algo, Daniel, y es más importante de cuánto se va, cuánto se recupera. Muy poco. Y yo creo que ahí también hay que poner el ojo y eso sí lo podemos calcular. ¿Cuánto se recupera? De acuerdo con Transparencia, 84.000 millones aproximadamente. 84.000 millones de pesos se recupera de los billones, que bien o mal son billones de lo que sí estamos hablando. O sea que es una cantidad muy mínima en comparación con el dinero que se pierde. Me voy. Voten bien. Escojan bien. Si quieren combatir la corrupción es fácil. Ustedes tienen el sartén por el mango y es escoger bien. La gente, digamos, que muestre una mejor propuesta, una gente seria, transparente, y ustedes son los que deciden. Voten bien. Me voy, muchas gracias a ustedes muchas gracias. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.